Trajano Potentini desde Fundación Justicia y Transparencia, dándole continuidad a lo que es la campaña permanente de concientización cívica sobre derechos ciudadanos y con ello pues los derechos fundamentales que ya han sido objeto de un tratamiento general y ya estaremos también en todo este sostenido proceso de intercambio, de interactividad a partir de esta mecánica por redes sociales, pues iremos compartiendo con ustedes ya también en detalle cada uno de esos derechos fundamentales, su contenido, su trascendencia, su importancia. Y arrancamos con lo que es el primero de ellos. El primero es el derecho a la vida. Es por donde inicia, es por donde empieza todo. Y diríamos en alguna forma que es el que más conflicto genera ese derecho a la vida, porque hay muchos que plantean que no debe tener un carácter absoluto, que debe ceder, que el mismo trae consigo una tensión en relación a la autodeterminación que tienen pues las mujeres sobre todo con el tema del aborto. Por eso se habla de derecho a la vida versus el aborto. Hay que decir que ese que es el derecho por excelencia de primera generación y que está listado en el artículo inicial del título 3 de los derechos fundamentales de nuestra Constitución, tiene también una protección convencional. Cuando hablamos de convencional es a partir de una convención, de un tratado, de un acuerdo internacional del cual la República Dominicana es miembro signatario, no solamente lo firmó, lo aceptó, sino que también lo ratificó para integrarlo al torrente legislativo con validez incluso casi igual que la propia Constitución o con un rango similar al de la Constitución en los términos del artículo 74.3 de nuestra Constitución, que es la que hace mandatorio, es la que trae consigo esta dinámica de que todo el componente de derechos humanos pues tenga también ya ese espaldarazo constitucional equivalente a la propia Constitución, un rango equivalente. Entonces nosotros asumimos lo que sería la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, el artículo 4, dice que se protege la vida desde la concepción hasta la muerte. Entonces nosotros tenemos, si se quiere, esa traba de carácter convencional para lo que son las apetencias o los planteamientos de sectores feministas que han estado encontrados con el entorno religioso, ¿verdad? El tema de no matarás, la vida, la doctrina religiosa que estima que eso no debe tener en modo alguno pues ninguna limitación de ningún tipo ni espacio a que se dé pues ese entendimiento de su cuerpo, de autodeterminación. Y ahí hay todo una discusión filosófica, bueno, en muchísimos sentidos de esos sectores que tuvieron de hecho el Código Penal o lo han tenido secuestrado como un rehén para no dejar pasar ni en uno ni en otro sentido por lo encarnizado que han sido esos conflictos a nivel de esos sectores pujantes y con mucha capacidad de protesta. Entonces, ese derecho a la vida encuentra esa traba convencional que solamente, es lo que nosotros hemos planteado, solamente para plantearse causales alrededor del derecho a la vida, solamente sería vía el Tribunal Constitucional, que es el único que puede morigerar, que puede atenuar, que puede buscarle, si se quiere, pues algún escenario de convivencia a uno y a otros derechos, si se habla de la salud, autodeterminación, si se habla de la mecánica, las modalidades que tienen otros tantos países que no tuvieron inconvenientes con la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, con el artículo 4, como es el caso de México, porque México a la hora de firmar dijo, sí, yo lo acepto, hace muchísimos años, yo lo acepto, pero hago reserva de ese artículo en particular porque entendemos que eso es propio de nuestra autodeterminación y que habrá que esperar el desarrollo y que seamos nosotros que decidamos, no nos podemos amarrar convencionalmente. No así República Dominicana, que lo asumió. Desde luego el neoconstitucionalismo, los nuevos procesos, los nuevos cambios, pues hoy le dan esas facultades al Tribunal Constitucional para que él mismo pues, pueda hacer algún planteamiento que le permita alguna causal, integrarla si lo estima, si lo entiende, el Congreso, pero previa a la habilitación que pueda darle el Tribunal Constitucional. Los mexicanos no tuvieron problema en legalizar, como lo han legalizado, bajo algunas modalidades, porque ellos no quedaron amarrados, porque hicieron reserva de lo que fuera en aquel entonces la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, que es el que le da ese abrigo, esa capacidad convencional. O sea, artículo 4
en consonancia con el artículo 37 de nuestra Constitución, casi hace impenetrable que haya alrededor de esto una mecánica que pueda apartar ese nivel de casi absoluto de protección del derecho a la vida. Entonces, por eso vimos en un momento que el Tribunal Constitucional fue apoderado por nosotros, precisamente por la Fundación, de lo que fueron recursos de inconstitucionalidad en contra del Código Penal, que en aquel entonces, con el presidente Danilo Medina, hizo una observación integrante, 3 causales. Nosotros no estábamos ni en uno ni en otro sentido, sino a favor ni en contra, sino que fuera el Tribunal Constitucional y que se expresara la institucionalidad. El inicio o el problema que tenía ese Código Penal es que a la hora de completar lo que sería el procedimiento legislativo en los términos de la Constitución para la aprobación, no pasó por ambas cámaras lo que fueron pues las observaciones del Poder Ejecutivo, y esto trajo consigo de que estaba viciado de inconstitucionalidad, porque más que todo fue una jugada de naturaleza política la que se dio allí para estar bien con uno y otro escenario. Pero aprovechamos en ese recurso de inconstitucionalidad que finalmente desechó por completo el Tribunal Constitucional en el año 2016 o a finales del 2015, lo pusimos a principios del 2015, el 6 de enero, y entonces dijo que no, que era inconstitucional, y ahí le pedimos que por favor habilitara o diera las luces, hiciera la interpretación para ver en qué medida era posible que se pudieran considerar o contemplar las causales, y dándole entonces la posibilidad de que emergieran a partir del legislador adjetivo, pero no quisieron hacerlo, y es un tema entonces que tendrá que seguir esperando por más discusiones, más análisis, porque si no siempre tendrá vocación de ir al Tribunal Constitucional. Son las observaciones que queríamos hacer alrededor de este tema y de ese trascendente e importante derecho fundamental. Hasta la próxima.